Bien, vamos a dar inicio. A ver, enséñame el otro libro, hermano. ¿Cuál es el otro libro? Que le enseñes el otro libro, por favor. Ah, perfecto. Son los dos que usted no... Ok. El de historia del cristianismo, de Jesse, Ajá. ese hermano, si ustedes gustan, pueden hacer un curso sobre historia muy básico y ese libro sería excelente. Sí, porque es un Sí, libro de muy fácil lectura. Entonces, sí. les voy a enviar les voy a enviar mis apuntes y es un resumen del libro de Justo L. González. Ok. Esos apuntes los pueden usar para ampliar la clase. Pero si ustedes algún día quisieran compartir esto con la iglesia, pueden hacer unas clases como el diplomado, como lo estamos llevando, lo pueden hacer y van a aprender muchas cosas de los hermanos de la iglesia. Y yo creo que sí, hermano, porque fíjense que aquí hay muchos miembros de la iglesia que sí les interesa mucho la parte de la historia. Ah, ok. Entonces, seguramente sí podremos organizar algo al respecto. Sería bueno, ustedes ya están adquiriendo el conocimiento y ese libro que tienen en la mano sería el libro de texto. Excelente. Y al final vienen preguntas que los estudiantes pueden ir respondiendo. Muy bien, hermano, gracias. Sí, recuerden que la idea no solamente es que ustedes se capaciten, sino que también ustedes lo que adquieren lo compartan con otros y más en su iglesia. Muy bien. Bien, vamos a iniciar y vamos por la tercera de 6, ¿verdad? La tercera clase de 6, vamos a llegar a la mitad del curso. Y entonces vamos a introducirnos al tercer periodo, que es el periodo de la iglesia romana. Hoy te voy a explicar por qué la iglesia romana. No tiene que ver nada con el concepto de iglesia católica romana ahora. Es diferente, hoy te lo voy a explicar. Pero antes de entrar a este tema, vamos a concluir el segundo periodo, el periodo apostólico. Entonces, yo quiero concluir con esta parte de la última gran persecución y cómo se prepara el escenario para que haya un cambio radical en cuanto al estatus del cristianismo con el arribo de Constantino. Vamos a hablar acerca de esto. Entonces, la última persecución. Vamos a hablar sobre la persecución final. La persecución final. Estamos viendo un panorama de la historia. Entonces, no estamos viendo muchas cosas, pero lo que estoy tratando es que ustedes tengan ese panorama en su mente y vayan viendo cómo se fue desarrollando la historia de la iglesia. La historia de la iglesia es el desarrollo de la propia historia de la iglesia dentro de un gran contexto de la historia del mundo. Pero nosotros nos enfocamos en la historia de la iglesia. Entonces, estamos en el tiempo del Imperio Romano. Y va a entrar un personaje que viene a hacer un cambio sustancial en el estatus del cristianismo. Y ese personaje va a ser Constantino. Pero un poquito antes, Diocleciano. Diocleciano es el último emperador. Él estuvo gobernando como emperador hasta el año 305, Diocleciano como emperador. Y él tenía a otros que le estaban ayudando a gobernar. Uno de ellos era Galerio. Y Galerio tenía cierta antipatía hacia el cristianismo. Así que Galerio motiva o impulsa a Diocleciano para atacar a los cristianos, aunque Diocleciano realmente no tiene ninguna razón para hacerlo. Inclusive Diocleciano, su esposa, es cristiana. Así que todo parecía indicar que el cristianismo iba a estar en un periodo de paz con Diocleciano. Pero Galerio finalmente convence a Diocleciano y todo por un asunto en el ejército. En el ejército romano el ejército romano tenía una diosa, un dios, Mitra,
Y siempre se ofrecían sacrificios a Mitra, incienso, le quemaban incienso. Así que los soldados cristianos no lo hicieron, es decir, ellos no hacían eso, obviamente porque ellos no creían en esa imagen, en ese ídolo. Entonces esto vino a crear conflicto. Los soldados participaban en la guerra, estaban dispuestos a pelear, estaban dispuestos a involucrarse en la guerra, no eran pacifistas. El único problema es que ellos no querían caer en la idolatría. Entonces Galerio, al observar esto, él se molesta, empieza a investigar que son cristianos y motiva o impulsa a Diocleciano para que expulsen a los cristianos de sus iglesias. Empiezan a quemar sus libros cristianos, empiezan a encarcelar a los líderes cristianos y se vuelve una situación muy complicada para los cristianos. Y una de las cosas que hace Diocleciano es que él quiere que todos los cristianos nieguen su fe. En caso de no hacerlo, sufrirán de tortura o de cárcel. Ahora, su esposa se llamaba Prisca y su hija Valeria. Y ellas profesaban el cristianismo. Entonces, él dijo, todos tienen que quemar incienso ante nuestros ídolos. Quien no lo haga sufrirá tortura o inclusive cárcel o muerte. Y Prisca y su hija Valeria finalmente ceden y ofrecen incienso. Así que es difícil, tal vez algunos puedan decir, bueno, es una situación complicada y tenían que ver por su vida, entonces no les quedaba otra opción, pero otros más sí lo hicieron. Personalmente creo que aquellos que tienen el Espíritu Santo y verdaderamente han creído en Cristo Jesús se van a mantener fiel hasta la muerte. Eso es lo que yo veo a lo largo de toda la historia del cristianismo. Muy bien. Entonces, Diocleciano, Galerio, después, ¿quién sabe qué pasó con Galerio? Diocleciano abdica en el 305, Galerio asume el poder y en el 311 él promulgó un edicto de tolerancia. Esto es increíble porque Galerio tenía mucha antipatía hacia el cristianismo y escribe un edicto de tolerancia. Pero ese edicto lo escribió 5 días antes de morir. Esto es increíble. O sea, 5 días antes de morir, él escribe este edicto de tolerancia. Aunque escribe el edicto, no necesariamente quiere decir que inmediatamente estando el edicto hay una paz en todo el Imperio Romano. Pasa tiempo. Pero esto es un precedente para lo que va a ser después Constantino. Aquí vamos a entrar entonces con un personaje importante, Constantino. ¿Quién es Constantino y por qué es tan relevante, no solamente dentro de la historia universal, sino también dentro de la historia de la Iglesia? Bueno, él es relevante por un solo hecho. Él hizo todo lo posible, y finalmente así es, para que el cristianismo se convirtiera en la religión oficial del Estado romano. Esto tiene sus ventajas y también tiene sus desventajas. Obviamente, la primera ventaja, y esto todos los cristianos estaban agradecidos, es que hubo un cese a toda persecución. Es más, podemos decir que después de Constantino y toda la Edad Media, no hubo persecución alguna. La persecución fue sepultada con Constantino. Constantino, el imperio es muy grande, así que hay varios emperadores en diferentes zonas. Y Constantino, había otro que también tenía cierto poder, era Magencio, y tuvieron una lucha épica, tanto Constantino como Magencio, cerca de Roma, a 13 kilómetros, muy cerca de Roma. Pero Constantino tuvo un sueño. Él vio una imagen o una visión, la imagen de una cruz, y que escuchaba que le decían que con esta señal vencerás. Y él entonces hizo su estandarte, el Labarum, con las 2 letras de las iniciales del nombre de Cristo en griego. Christus en griego
se escribe con una X, en griego, para nosotros una X, y una P, que viene siendo en español la R, ¿no? Pero esas iniciales mayúsculas, por decirlo en griego, X y P, él pone la X y luego encima la P. Entonces, si ustedes buscan el estandarte de Constantino, van a encontrar esa figura. Bueno, él se inspira en el nombre de Cristo en griego y escoge esas dos letras y también la cruz. E inclusive, él más adelante va a prohibir el uso de la cruz como instrumento de muerte. Recuerden que los que no eran romanos morían crucificados. Era una ley. Y los ciudadanos romanos morían decapitados cuando había una sentencia de muerte. Entonces, él abolió y tomó, fíjense bien, la cruz como señal de una visión en donde se le ha dicho, con esta señal vencerás. Y entonces, como venció Magencio, no podemos saber si es fe, si es superstición, como sea, pero él empezó a depositar o empezó a creer en Cristo Jesús por lo que había pasado. Yo no sé si eso marcó su vida al grado de que él pensó que el cristianismo era algo bueno y tenía que considerarse y tenía que verse la manera de cesar con la persecución y incorporar el cristianismo al Estado romano. Ustedes pueden buscar y pueden ampliar sobre la vida de Constantino. Hay algunos que dicen que Constantino se hizo cristiano por cuestiones políticas. Justo L. González, que es el autor en el que más me baso en todo lo que yo les enseño, él dice que no fue por razones políticas, que él verdaderamente sí se convirtió al cristianismo. Yo personalmente, yo puedo leer y yo puedo ver algunas cosas en cuanto a Constantino. Él era un líder nato, era un político. Y entonces, él, por ejemplo, al principio practicó la tolerancia, es decir, no impuso el cristianismo. Pero después, al final de su vida, y él como que sí trató de imponer el cristianismo y atacar el paganismo. Y esto nos tiene que llevar a la reflexión, porque lo vamos a ver más adelante, que, por ejemplo, en la época de la Reforma Protestante, no quiero decir la escena, la voy a platicar más adelante, pero la iglesia luterana en Alemania atacaba a los católicos. Inclusive, vamos a hablar de una guerra que fue muy famosa, la Guerra de los 30 años, tuvo connotaciones religiosas. Entonces, había una guerra entre luteranos y católicos. Vamos a ver cómo Juan Calvino avaló la muerte de un personaje español, más adelante lo vamos a ver, pero el punto es este, no hay tolerancia. Y quisiera que reflexionáramos al respecto. ¿Cómo tiene que ser nuestra actitud hacia alguien que tiene una fe diferente? ¿Cómo tenemos que actuar con esas personas? ¿Y qué tanto es bueno que las leyes, si un estado se declara, imaginemos nada más, que nuestro país se declare musulmán? Entonces las leyes van a favorecer ¿a quiénes? A los musulmanes. Y las minorías, en este caso el cristianismo, sufriría persecución y rechazo, no solamente religiosa, sino inclusive hasta legalmente, porque el Estado va a tener ciertas leyes, donde va a prohibir que se practique una religión diferente a la que la gran mayoría tiene. Ahora invirtamos las cosas. Supongamos que estamos en un estado donde las leyes son cristianas, pero ¿qué con las minorías? ¿Sí me estoy explicando? La fe es una cuestión personal. La fe es una cuestión en la que cada quien tiene que decidir y que muchas veces el Estado debería de favorecer, y este es un distintivo del nacimiento de los bautistas, la tolerancia religiosa, la conciencia de credo. Y por eso en Estados Unidos surge esto, y en Estados Unidos hay una cantidad impresionante de grupos religiosos, de denominaciones, y hay libertad de creencia.
Y yo creo personalmente que eso está bien. No se puede imponer un credo, no se puede imponer una creencia. La única forma, lo único que tenemos que hacer es lo que dice el apóstol Pablo. O sea, tenemos que ir y tenemos que predicar el evangelio de la paz. Bueno, esto pasó aquí con Constantino, y en el año, esta es una fecha importante, en el año 313, Constantino, en alianza con Licinio, que todos son familia, y cada quien tiene como una parte del imperio, del gran imperio romano, empiezan a gobernar por áreas geográficas. Constantino y Licinio sacan un edicto, y se le llama el edicto de Milán, porque obviamente ahí fue sacado en Milán. El edicto de Milán, que estipula el hostigamiento, que el cese de todo hostigamiento hacia el cristianismo. ¿Sí? Al final, si no mal recuerdo, en el 325, se queda Constantino como el gran emperador. Es decir, Constantino es el emperador máximo. Y él está ya como emperador absoluto en todo el imperio romano. Ahora, ¿qué pasa con Constantino? ¿Y qué es lo que viene ahora después de este edicto de Milán, que trae mucha tranquilidad y que trae mucha paz? Hay dos cuestiones, y aquí ya entramos al periodo de la Iglesia Romana, ¿de acuerdo? Periodo de la Iglesia Romana. ¿Por qué se le llama el periodo de la Iglesia Romana? Bien, voy a repetir, no tiene que ver nada, absolutamente nada, con la Iglesia Católica Romana. Porque en este tiempo de Constantino aún no está la Iglesia Católica Romana. Desde mi perspectiva, lo que veo es el germen, la semilla que va a desarrollarse para en la Edad Media, que es el siguiente periodo que vamos a ver, surja lo que ahora conocemos como la Iglesia Católica Romana. Pero aquí empieza a germinarse y empieza a dársele forma con la aparición de Constantino. Pero todavía no podemos hablar ahí de la Iglesia Católica Romana. Y el periodo de la Iglesia Romana, ¿por qué? Simple y sencillamente porque Constantino hace que el cristianismo sea la religión oficial del Estado romano. Por eso le llamamos la Iglesia Romana. ¿De qué manera afectó esta política de Constantino? Número uno, indudablemente que trajo paz. Es decir, hubo una paz para la iglesia cristiana. Hubo un descanso y un cese al hostigamiento de la iglesia cristiana. Pero también trajo un mal. Y podemos decir que el mal que trae es la introducción de sistemas paganos o sistemas imperiales que va a permitir el desarrollo de la Iglesia Católica Romana. Quiero poner un ejemplo. La introducción del incienso. Entonces se introduce el incienso cuando el incienso nada más se le quemaba al emperador, ¿no? La introducción de una vestimenta diferente. Esto viene desde el imperio. El emperador tenía una vestimenta diferente, era la máxima autoridad, así que tiempo después, en el siglo posterior, en los siglos posteriores, empiezan a vestirse de una manera diferente los obispos. Otra diferencia, la jerarquización. En el siglo I, la palabra obispo, la palabra anciano y la palabra pastor se usaba de manera indistinta, eran sinónimos. Aunque claro, los términos en sí denotan una cierta característica, pero estamos hablando de una sola misma persona. Pero después, lo que introduce también al ser el cristianismo parte del Estado romano es una diferenciación
Entonces tiene que haber una diferenciación en la vestimenta. El emperador se viste de una manera, así que tiene que haber una diferenciación en la vestimenta. Los obispos empiezan a destacar a algunos obispos, pero entonces dicen, alguien tiene que estar por encima de los demás obispos. Y empieza a fraguarse la idea o la figura de un papá, que después un papá en términos espirituales y llega a adquirir después el nombre de papa, y que es el obispo de obispos. Bueno, eso va a surgir todas esas cuestiones. Esa es la parte negativa de la inclusión del cristianismo dentro del Estado romano. Otra cosa más, la construcción de templos. Constantino construyó un templo, Santa Sofía, y su mamá construyó en Jerusalén, en Belén, me parece que el templo de Santa Elena, y empiezan a construirse, a hacerse construcciones exclusivamente para que los cristianos empiecen a reunirse. Así que ya se imaginarán, es algo parecido como la iglesia primitiva. ¿Recuerdan ustedes cuando nuestro Señor Jesucristo le dice a la iglesia primitiva, vayan y hagan discípulos hasta el último de la tierra? Pero la iglesia estaba concentrada en Jerusalén, no salían. Entonces tiene que venir la ¿qué? La persecución. Viene la persecución y se empieza a extender el cristianismo. Ahora con Constantino hay un periodo de paz, se empiezan a aglomerar todos, empiezan a reunirse en iglesias, pero hay un estancamiento en cuanto a las misiones. Es decir, no se está cumpliendo con el mandato de ir y predicar el evangelio. Y va a surgir también esta cuestión de los anacoretas, los monjes, porque ven una cuestión entre una unión entre cristianismo y paganismo y están viendo la iglesia se está diluyendo, está adquiriendo costumbres paganas y van a surgir, vamos adelante, van a surgir los monjes, los monasterios y estas cuestiones. Muy bien. Del sol invicto a Jesucristo. Creo que eso ya lo dije. ¿Recuerdan? Nada más voy a recordar. Los paganos celebraban el sol, era su Dios, el día domingo. Para nosotros, el día domingo. Y los cristianos celebraban a Cristo, ¿qué día? El domingo. ¿Por qué razón empezaron a reunirse el domingo? Y esto ya era una costumbre desde el siglo I. El apóstol Pablo, cuando le escribe la carta a los Corintios y les dice que el primer día de la semana, ¿qué tienen que hacer? Reunir fondos para que cuando él llegue no junten a la mera hora, sino ya tengan el dinero. El primer día de la semana. Pablo escribió la carta a los Corintios por el año 57, 58, más o menos, después de Cristo. Y él escribe esas cartas y en esa carta ya se ve cómo los cristianos se reúnen el primer día de la semana. Es el domingo. ¿Por qué se reúnen el domingo? Es simple la respuesta. Ellos se reúnen el domingo porque recuerdan que un domingo fue la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así que a partir de ahí se vuelve una práctica común hasta la fecha que la iglesia cristiana se congrega los días domingos. Ahora, hay un decreto donde se dice, todos vamos a celebrar el día del Señor el domingo. Y se junta. Por una parte, unos están celebrando el día del Señor y están pensando en Cristo Jesús, los cristianos. Pero por otra parte, unos están celebrando el día del Señor, pero están pensando en el sol invictus. Hay un sincretismo religioso. ¿Sí? Hay un sincretismo religioso. Es como esto, hermanos. Por ejemplo, y yo nada más quiero que lo reflexionemos. La semana pasada prediqué en mi iglesia una predicación doctrinal y fui llevando a los hermanos acerca de esta frase. Yo soy su Dios y ustedes me van a ayudar a completarla. Yo soy su Dios y ustedes serán ¿qué? ¿Cuál, perdón? Mi pueblo. Es una frase que aparece mucho en el Antiguo Testamento.
Yo seré su Dios y ustedes serán ¿qué? Mi pueblo. ¿Después si recuerdan? Esa frase se repite una y otra vez. Ustedes pueden buscarlo en la Biblia, porque si no me voy a llevar más tiempo y ese no es mi propósito, nada más quiero explicar esto. Cuando dice yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo, Dios dice, voy a estar en medio de ustedes y voy a hacer morada. ¿Saben cuál era la morada? El tabernáculo. Y ahí estaba Dios, la nube y la columna de humo. Y lo repite constantemente. Y luego llega Salomón y Salomón construye el templo, que significa Dios está en medio de su pueblo. Yo seré de Dios, yo seré mi pueblo. Pero ahora ustedes deben recordar, hay una señal del pacto en el Antiguo Testamento. ¿Cuál es? La circuncisión. Entonces dice, en Deuteronomio, al final de Deuteronomio, dice Dios, si ustedes guardan mi pacto, si ustedes obedecen mis leyes, yo estaré con ustedes, tendrán bendiciones. Pero si no guardan mi pacto, vendrán sobre ustedes estas maldiciones. Y en Deuteronomio capítulo 30, si no me equivoco, versículo 6, dice que Dios va a hacer una circuncisión. Pero esto es sorprendente. Dice que la circuncisión la va a hacer ¿en dónde? En el corazón. Entonces vean desde ahí la circuncisión del corazón. Y yo les decía a mis hermanos, ¿qué relación tiene estos? Dios es nuestro Dios y nosotros somos su pueblo, porque en aquel tiempo la señal de la circuncisión era, la señal del pacto era la circuncisión en el prepucio. Ahora, ¿qué pasa con el templo cuando los babilonios llegan? Lo destruyen. Regresan, vuelven a reconstruir el templo. Y luego es lo que conocemos como el templo de Herodes. Pero ¿qué pasa con el templo de Herodes en el año 70? Lo destruyen. Pero miren lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Destruyan este templo y en 3 días, ¿qué? Lo levantaré. Fíjense bien. Él no estaba hablando de ese templo que los judíos se habían convertido en cueva ¿de qué? De ladrones. Ya no en casa de oración, sino en cueva de ladrones. Y Cristo Jesús dice, yo soy el templo. Cuando Cristo Jesús muere y resucita, Él asciende a los cielos. La pregunta es, ¿qué tiene que ver el pacto? ¿Qué tiene que ver la circuncisión? ¿Y qué tiene que ver el templo con nosotros? Para que nosotros podamos decir, Dios es nuestro Dios y nosotros somos su pueblo. Efesios no lo dice. Efesios, me parece que es en el capítulo 4, nos dice que de 2 pueblos Dios ha hecho ¿qué? 1. Y ha tirado la pared que estaba en medio. Y Romanos capítulo 2 nos dice que la circuncisión, no es judío el que es circunciso por fuera, sino es judío el que es circuncidado por dentro. ¿Y quién ha hecho en Romanos capítulo 2, los últimos versículos, quién ha hecho esa circuncisión en el corazón? El Espíritu Santo. Y entonces Pablo hace la declaración, nosotros somos ¿qué? El templo de Dios. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque puede haber un sincretismo. El lugar en donde nos reunimos no es el templo. El templo somos nosotros. Ahora quiero aclarar cosas porque a veces me puede malinterpretar. Entonces no debemos de tener reverencia en el lugar donde nos reunimos, no solamente ahí, sino en cualquier parte en que estemos. Porque esto es increíble. Dios, el Espíritu de Dios, mora en nosotros. Cuando alguien viene de un trasfondo católico romano y se convierte al cristianismo y puede llegar al templo donde nos reunimos y tiene esa connotación de que solo en ese lugar está Dios, puede ser algo dañino. Porque nada más ahí va a tratar de guardar la compostura. Pero cuando sale de ese lugar y está en su casa, puede hablar groserías, puede ser ofensivo y no puede ser reverente. Hay un sincretismo. ¿Por qué? Porque la reverencia y la actitud espiritual tiene que ser en todas partes. Nosotros somos la morada de Dios. ¿Sí? Estoy tratando de poner este ejemplo, hermanos. No, espero que no me malinterpreten y espero haber sido claro. Pero lo que pasó en aquel tiempo es que se unen el sol invicto y Cristo Jesús, y el domingo se queda como el día del Señor. Y muchos no entendían. Por eso después, ya les expliqué aquí, había
enseñanza para los nuevos cristianos, porque ellos querían que quedara bien claro que era el cristianismo, y después hacían un examen y les preguntaban acerca de sus creencias, y alguien decía, ¿hay algo que impida aquí que fulano, sutano se pueda bautizar? Y alguien decía, todavía tiene ídolos en su casa, o todavía le quema incienso a determinado decir. No había una comprensión clara del evangelio. Y es importante siempre clarificar el evangelio. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, hermanos? No, claro. ¿Seguros? Ok. Ahora, Hermano, sí, no sé si ahorita va a continuar hablando de Constantino. sí, voy a acabar con el sí. Ah, ok, no, está bien. Sí, bien. Vamos a hablar de un concilio al cual convocó Constantino, el concilio de Nicea. Esta es una cuestión uno de los títulos que tenía el emperador en ese tiempo era el sumo pontífice. Y ese título después lo llegaron a tomar los papas. Entonces él, tratando de arreglar algunos asuntos que se habían presentado, hace el primer concilio donde junta a todos los obispos, ¿sí? Y lo hace en el año 325. Y se llama el concilio de Nicea porque es en Nicea, muy cerca de Constantinopla. Esto no lo he dicho, lo voy a decir, también es importante para efectos de la historia posterior. Constantino cambia la capital de Roma a lo que actualmente es Estambul. Y fue Bizancio, y allí se le llamó a la nueva capital la ciudad de Constantino, es decir, Constantinopla. Ajá. Él, por cuestiones estratégicas, decide a esta parte de la región del Asia Menor, y allí establece entonces su capital, la capital del Imperio Romano. Esto fortaleció al obispo de Roma, porque el emperador, imaginen aquí, yo necesito que algunos, más adelante, algunos de los que me preparan todo esto de los videos, creo que en las próximas clases voy a pedirle a los estudiantes que hagan mapas y todo para que ustedes vayan viendo, ¿verdad? Es más, yo lo tengo todo aquí, pero ustedes no, pero imagínenselo. Entonces está Roma, la capital, y de este lado, Constantinopla. Entonces hay una distancia geográfica muy grande y el obispo de Roma empieza a tener cierto prestigio. Cierto prestigio. Hay 5 lugares o 5 obispos importantes. Número 1, Roma. Número 2, el obispo de Constantinopla, obviamente porque ahí se trasladó la capital romana. Número 3, el obispo de Jerusalén, por el antecedente. Número 4, el obispo de Antioquía, donde surge el ministerio del apóstol Pablo y Bernabé y esa iglesia misionera. Y número 5, el obispo de Alejandría, al norte de África, del continente africano, en Egipto. Esos son los 5 obispos más importantes. Ahora, 4 de los obispos se encuentran en el oriente, ¿sí? Que es el obispo de Antioquía, el obispo de Jerusalén, el obispo de Constantinopla y el obispo de Alejandría. Entonces, cuando estos obispos tenían un conflicto, ¿quién creen que funcionaba como réfere? El obispo de Roma, porque no tenía ninguna conexión, era el obispo de Occidente. Entonces, ese estatus le permitió ir creciendo. El hecho de que no estuviera el emperador le permitió tener más libertad y no solamente una influencia religiosa, sino también una influencia política. Esos son factores que hicieron que el obispo de Roma empezara a sobresalir.
Y finalmente, así es ahora, el Vaticano allí en Roma y la figura del Papa. Bueno, volvamos al concilio. ¿Qué pasó en el concilio? Hubo muchas cosas, pero lo único que nos vamos a enfocar es en el arrianismo. Arrio era de Alejandría, no era obispo, era un presbítero, un diácono de Antioquía, de Alejandría, ¿sí? Y él empezó a enseñar esto, que Cristo Jesús fue la primera creación de Dios, que Cristo Jesús no puede ser igual a Dios, porque Dios es Dios y Cristo es el Hijo. Y si es el Hijo, tuvo que haber sido creado, aunque fue una creación diferente, pero finalmente el Hijo fue creado. Esa doctrina se conoce como arrianismo. ¿Saben quiénes creen eso ahorita, actualmente? Evangelistas, ¿Perdón? evangelistas, testigos de Jehová. Exactamente. Los testigos de Jehová creen esto, ¿sí? Y ellos dicen que Cristo Jesús es el Hijo de Dios y que no es Dios. Esa fue una gran herejía que en el concilio de Nicea del año 325 fue considerado precisamente como una herejía, el arrianismo. El arrianismo. Muy bien, ¿qué más sobre Constantino? Bueno, otra cosa sobre Constantino. Él se bautizó casi al final de sus días. Sí, hermano, adelante. Rapidito, ahorita escuché, nada más comentó, aún no aparece en la iglesia católica como católica, ¿verdad? Es la iglesia de Roma. Ok, perfecto, gracias. Sí, expliqué, no sé si estaba, hermano, yo expliqué que era la iglesia de Roma porque era la iglesia que estaba que pertenecía al Imperio Romano. Sí, gracias. Por eso se le llama la iglesia de Roma. Sí, yo lo expliqué hace rato. Muy bien. Entonces, Constantino convoca a este concilio, tiene una gran convocatoria, empieza a inmiscuirse en cuestiones de la iglesia, no decide bautizarse, sino hasta el final, y lo bautizó un arriano, Eusebio de Nicomedia. Él era arriano. Es decir, aunque se consideró como una herejía el arrianismo, no terminó el arrianismo. Tristemente el arrianismo se extendió. Quiero que ubiquen, tengan en su mente el mapa de Europa y toda la parte sur de Italia, Francia, que es parte del Imperio Romano. Y luego está la parte norte, y en la parte norte, que no abarcaba toda Europa, el Imperio Romano, en la parte norte hay un grupo de personas que les conoce como bárbaros. La razón de ese término tiene que ver con su manera de hablar, ¿sí? Tiene que ver con su manera de hablar y también en un sentido los consideraban como culturas inferiores. Por eso se les conocía como bárbaros. Es más, a los judíos también entraban como, para ellos, para los romanos y los griegos, como bárbaros. Entonces, en esa parte, el arrianismo llegó allá. Y vamos a ver más adelante, de tal manera que cuando los bárbaros llegan a conquistar el Imperio Romano, muchos de ellos son arrianos. No se terminó el arrianismo. Los hijos de Constantino estuvieron a favor del arrianismo. Entonces el arrianismo perduró. Aunque se declaró como una herejía, perduró el arrianismo. Constantino entonces muere, es bautizado un poquito antes de su muerte y llegan al poder sus hijos. Constantino era un hombre muy temeroso, parece ser de Cristo Jesús,
con mucho afecto hacia el cristianismo, pero era una persona que cuando tenía que matar a alguien o daba la orden de matar a alguien, no se tentaba el corazón, inclusive a sus propios familiares, por cuestiones políticas. Ese era Constantino. Muy bien. ¿Alguna pregunta sobre Constantino, hermano? ¿Hermanos? ¿O algún comentario? Hermano, Sí. recuerdo que hay un pasaje en la historia de Constantinopla, aunque no ubico si todavía vivía Constantino o no. En que hubo ¿Recuerda el año? una guerra, ¿sí? Con los, ay, se me fue el nombre. No, con los turcos. Con los turcos, en donde lograron resistir y vencieron el sitio, pero se menciona en la historia universal, digamos, que esa batalla fue decisiva para el futuro de Occidente. Si hubieran ganado los árabes, entonces el desarrollo de Occidente hubiera sido a través de los árabes y no de los cristianos. No, nada más que no recuerdo en qué, si fue estando Constantino o fue posterior. Ok. Quiero entender bien lo que usted está diciendo. Si no hubiera pasado eso que acaba de decir, ¿usted quiere decir que el islamismo hubiera llegado a Occidente? Sí, porque esa guerra, los árabes quisieron conquistar Constantinopla, pero no pudieron, fueron vencidos. Entonces se retiraron y continuó el desarrollo de Occidente pues, con el cristianismo. Nada más que explicar en qué año fue eso. Ok, hermano. Vamos para esa parte. Lo voy a explicar. Es cierto algo que ha dicho, pero el contexto es diferente. La guerra de los árabes que llegan allá a Constantinopla y que derrotan totalmente a Constantinopla es en 1453. Estamos hablando ya muchísimo tiempo, casi 1000 años después de Constantino. Y derrotaron Constantinopla y construyeron ahí una mezquita ahí en ese lugar. Ahora, lo que impidió, lo que usted está diciendo, que el islamismo, y lo vamos a ver más adelante, el islamismo llegara a Europa, ellos llegaron, está aquí toda el Asia Menor, después viene el norte de África, todo el norte de África, aquí está Europa, llegaron a España y ahí se quedaron. Ellos quisieron seguir avanzando. Esto fue por el año 500 y tantos, entre el año 500 y 600, siguieron avanzando y hubo un personaje importante, Carlos Martel. Carlos Martel impidió, ¿sí? En una famosa batalla, él impidió que los musulmanes avanzaran, porque si ellos hubieran avanzado, indudablemente que el islamismo hubiera llegado a todo el continente europeo. Entonces, ahí se detuvieron y después, tiempo después, los españoles expulsan a los árabes. Y ustedes tienen que saber que hay muchas palabras que usamos en español que son de lengua árabe. Tiene ahí. ¿Por qué? Porque los árabes estuvieron mucho tiempo ahí. Pero el personaje importante que tienen que tener en su mente es Carlos Martel. Carlos Martel impide que avance el ejército musulmán y también impide entonces que se extienda ahí. Pero es interesante eso. Vamos a hablar también sobre el islamismo, cómo se fue extendiendo. Pero eso fue lo que pasó, hermano. Ok, gracias. Sí. Recuérdeme su nombre, hermano, por favor. José Manuel García. ¿Perdón? José Manuel García. José Manuel, hermano José Manuel. Ok, hermano José. Bien. ¿Le puedo decir hermano José o le digo hermano José Manuel? Manolo. Ok, hermano. Bien, ahora vamos a hablar de un personaje importante también dentro del tiempo de Constantino. Eusebio de Cesarea.
Hay muchas cosas que estoy diciendo de memoria, entonces a lo mejor mi mente me pueda fallar, pero por esos años es la situación. De todos modos, más adelante lo vamos a ver. ¿Quién fue Eusebio de Cesarea? Bien, ustedes tienen que conocer a este personaje por un libro que se llama Historia Eclesiástica. Él nació en el año 260 y murió en el año 340. Es decir, él presenció el concilio de Nicea en el año 325 y murió hasta el año 340. Él fue un defensor de Constantino y él estaba plenamente convencido de que Dios había usado a Constantino para terminar con la persecución del cristianismo en aquella época. Entonces él escribió la Historia Eclesiástica. Este libro también lo pueden, es un libro que nos habla acerca de la historia de los primeros 3 siglos, ¿sí? De los primeros 3 siglos. Algo que recuerdo, también lo comenté, que leí ahí, él escribía acerca, menciona, y también acerca de las 14 cartas del apóstol Pablo, aunque la carta a los hebreos, algunos ponen en duda de que el autor sea Pablo. Desde el siglo V ya existía la duda de que Pablo fuera el autor de la carta a los hebreos. Él escribió, estuvo a favor de Constantino, fue un defensor y podríamos decir que desarrolló la teología oficial. La teología oficial. Después de la muerte de Constantino, murió Constantino en el año 337, él escribió cosas agradables sobre el emperador que Dios había usado según desde la perspectiva de Constantino. Eusebio también está de acuerdo con los templos y esa es otra cosa, una influencia del imperio, los ornamentos y los lujos. Empiezan a meterse en los templos, esas cuestiones. Y empiezan a construirse más y más lugares exclusivamente para reunirse ahí. Ahora, no todos los cristianos veían con buenos ojos eso. Y vamos a ver cómo algunos se van al otro extremo y optan por aislarse y dar surgimiento a lo que llamamos nosotros o llamaremos el monaquismo. Bien, y vamos a hablar sobre el monaquismo. ¿Qué es el monaquismo? El monaquismo es una reacción a lo que muchos consideran la introducción del paganismo en la iglesia cristiana, en donde hay una relajación o se relaja la vida cristiana y empiezan a mezclarse muchas cuestiones paganas. Así que los que están a favor del monaquismo, su única intención es recuperar la comunión, recuperar las enseñanzas de la iglesia primitiva. Pero se van al extremo del ascetismo. Entonces se aíslan y hay un monaquismo donde se aíslan de todo, quieren reprimir sus pasiones carnales y castigan su cuerpo, ayunos prolongados, tratar de aislarse de toda sociedad para no verse influenciada por eso. Obviamente que eso no es bíblico. Es decir, nuestro Señor Jesucristo dijo que estamos en este mundo, ¿pero qué? Pero no somos de este mundo. Y dijo, no ruego que los quites del mundo. Cristo Jesús convivió con ¿cómo le dicen? Con glotones, ¿no? Y publicanos. Y lo criticaron por eso. Pero la gran diferencia de nuestro Señor Jesucristo es que Él no practicaba lo que ellos hacían. Verdaderamente fue luz en medio de la oscuridad. Algunos monjes se fueron al desierto de Egipto, y ahí se retiraron, y surgió el término anacoreta. Anacoreta quiere decir retirado. Hubo 2 personajes que escribieron sobre eso,
que fue Jerónimo y Atanasio. Vamos a hablar de ellos, de Jerónimo y Atanasio, de esta época. Jerónimo escribió sobre un anacoreta llamado Pablo. Y Atanasio escribió sobre la biografía de otro anacoreta llamado Antonio. Nada más son nombres de personajes que, por ejemplo, Antonio se inspiró mucho cuando Cristo Jesús le dijo al joven rico, vende todo, repártelo a tus pobres y sígueme. Entonces él decía, esto es lo que tenemos que hacer. Se fueron a ese extremo de aislarse de todo y tratar de tener comunión con Dios. Hay muchas leyendas sobre los anacoretas, de cómo vivieron muchos años solos. Algunas cuestiones son ciertas, otras no. Hablan sobre visiones de los anacoretas y cosas así. Pero es así como surge el monaquismo. Entonces, nada más para concluir esta parte. El monaquismo es una reacción a la introducción del paganismo dentro del cristianismo. Y por eso se van y se retiran. Bien. Estoy viendo aquí, quiero saltándome algunas cosas que quiero. Ok. Vamos a hablar de un personaje, Juliano el Apóstata. Esto es de ya del año 361 al 363. Juliano es emperador. Nadie pensaba que fuera emperador. Las circunstancias lo llevaron a ser emperador. Pero él estaba en contra del cristianismo. Así que Juliano, por eso se le conoce como con el epíteto de apóstata, porque él quiere restaurar la vieja gloria del paganismo y quiere de alguna manera afectar el cristianismo. Pero el cristianismo está tan fuerte, está tan bien enraizado, que no le hace ningún daño las propuestas de Juliano. Quiero leerles algo textualmente. Dice, más bien que perseguir a los cristianos, Juliano siguió una política doble de dificultar su propaganda y ridiculizarlos. Para ridiculizarlos, Juliano empezó a darles el nombre de Galileos a los cristianos. Obviamente, los galileos, analfabetas, incultos, y por eso les llama así. También se dispuso a reconstruir el templo de Jerusalén, porque pensaba que de ese modo podría contradecir a los cristianos que pretendían que la destrucción del templo había sido cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Así que Juliano dice, pues voy a demostrarles que están mal. Yo voy a construir el templo. En estos proyectos se ocupaba Juliano cuando murió. Es increíble, ¿sí? Es decir, Dios tiene sus planes y nadie va a alterar los planes de Dios. Se quiso burlar de los cristianos diciendo que porque Dios así dispuso las cosas y por eso destruyó el templo. Y él dice, bueno, yo voy a reconstruir ese templo. En ese proyecto estaba cuando le alcanzó la muerte. El emperador Juliano, el apóstata, entonces no logró su objetivo, no hizo mella en el cristianismo. Él muere y el cristianismo sigue igual. Bien, ahora sí. Vamos a entrar y nos vamos a enfocar en personajes importantes de este periodo de la historia. Y dentro de este periodo de la historia, nos vamos a enfocar también en Agustín de Hipona. Pero vamos a empezar con el primero de estos personajes que es importantísimo dentro de la historia y el pensamiento cristiano. Atanasio de Alejandría. Él nació en el año 295, Atanasio, y murió en el 373. Y si tuviéramos que ponerle un título, le pondríamos el título de El campeón de la fe trinitaria. El campeón de la fe trinitaria. Sí. Atanasio estuvo en el concilio de Nicea. Después llegó a ser obispo, pero primero era diácono. Él no tenía voz ni voto, no podía decir nada.
Así que el obispo de ese entonces, Alejandro de Alejandría, él también estaba en contra del arrianismo. Después, cuando muere Alejandro, Atanasio es el nuevo obispo y él defiende el arrianismo. No recuerdo muy bien, pero me parece que 5 veces fue llevado al exilio por causa de defender que Cristo Jesús era Dios. Entonces, como los emperadores que llegaban eran arrianos, ellos estaban en contra entonces de Atanasio, y Atanasio fue exiliado. Iba una vez, iba otra vez. Hay una anécdota de que ellos lo estaban buscando, los soldados del imperio, lo estaban buscando para meterlo preso. Y él iba caminando y le preguntaron a él, ¿no? Que si no había visto a este personaje llamado Atanasio. Y ahí lo tenían ahí enfrente y Atanasio dijo que no lo había visto y siguieron su camino. Pero tuvieron la oportunidad de tenerlo ahí y llevárselo preso y no lo hicieron. En vida, Atanasio no logró ver la erradicación del arrianismo, pero él defendió fehacientemente la doctrina de la Trinidad. Doctrinalmente hablando, y esto es también como no había persecuciones, como que hubo mucha tranquilidad, y empezaron a surgir los teólogos, y a veces la teología no es tan buena. Empezaron a surgir los teólogos y empezaron a desviarse un poquito, y bajo la influencia del pensamiento filosófico griego, empezaron a tener problemas con la cristología. Y uno de esos problemas es esto, el arrianismo, el negar la deidad de Cristo Jesús. Ahora, para nosotros, Cristo Jesús es Dios, ¿o no? Pero para nosotros también, Cristo Jesús fue un ser humano que experimentó lo mismo que nosotros experimentamos. ¿Sí? Es racionalmente inexplicable, ¿no? La vez pasada una hermana me preguntó acerca del modalismo. Si recuerdan, no me acuerdo, una hermana preguntó sobre qué es el modalismo. Yo expliqué el modalismo es la idea, y fíjense bien, el razonamiento, la idea de que ahí está el Padre y está en ese modo, pero cuando viene en el Hijo, el Padre desaparece y ahora nada más está en el modo Hijo. Pero cuando el Hijo desaparece, entonces nada más está en modo Espíritu Santo. Eso es tratar de explicar así, eso no es así. O sea, estamos hablando de Dios. Está haciendo es inexplicable, pero al mismo tiempo que es Hijo, es Padre y es Espíritu Santo. ¿Cómo le hace? No lo sé. Pero esa es la cuestión de la Trinidad y de la unidad de Dios. Entonces empezaron a surgir esas cuestiones y esas falsas enseñanzas. Así que Atanasio se mantuvo firme. Él, a pesar del exilio, nunca negó eso y él siempre estuvo en contra del arrianismo. En el año 353, Constancio, ya es el emperador, hijo de Constantino, obligó a todos los obispos a aceptar la doctrina arriana. O sea, él hizo un decreto, todos van a aceptar la doctrina arriana. Miren cómo esta herejía se metió fuertemente. Obviamente que Atanasio se resistió y él dijo, yo no voy a reconocer esta doctrina, porque él tenía su convicción. Así que Constancio muere y llega Juliano, ya hablamos, Juliano el apóstata, y Juliano no estaba interesado en esas cosas. Él nada más quería ridiculizar a los cristianos, así que Atanasio regresa a Alejandría y él sigue defendiendo la doctrina de que el Hijo de Dios, Jesucristo, es Dios verdaderamente. Finalmente, en el Concilio de Constantinopla, en el año 381, se ratifica la doctrina nicena. Es decir, la doctrina de que Cristo Jesús no es una creación, sino Cristo Jesús siempre ha existido.
Pero Atanasio ya no estuvo en ese concilio en Constantinopla. ¿A qué nos inspira Atanasio, hermanos? ¿Qué nos inspira Atanasio? A defender nuestra fe, hermano. Así es. Todo lo que el Señor nos da. Así es. Debemos defender nuestra fe, ¿sí? Debe inspirarnos a mantener la sana doctrina. Ahorita hay tanta doctrina que no es sana y que nosotros debemos que estar bien preparados para saber diferenciar algo que verdaderamente es bíblico y algo que tiene otras cosas. Y tenemos que aprender a diferenciar. ¿Sí, hermana? Sí, hermano, solamente quiero comentar que por eso tenemos en el seminario bautista el himno número 1, Santo, 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 porque es contra el arianismo, habla de la Trinidad, habla de las tres personas. Ese es un himno doctrinal que habla de lo que nuestra fe está fundamentada en la Escritura, ¿verdad? Creemos en un Dios con tres personas, no con tres modos, tres personas. Así es, sí, así es, tres personas. En mi iglesia ahora se está dando un fenómeno y están llegando algunas personas, pero traen otro tipo de enseñanza. Entonces, en mi iglesia, en este próximo mes, ya vamos a arrancar y vamos a tenerlo ya fijo, una enseñanza sobre doctrina. Es decir, ustedes llevaron teología sistemática, ¿no? La doctrina de Dios, la doctrina del pecado, la doctrina de la salvación. Y en mi iglesia voy a preparar a maestros para que conozcan bien la doctrina y alguien que vaya llegando, y no importa cuánto tiempo de cristiano tenga, que vaya llegando, tiene que pasar por ese filtro. Se les va a ir enseñando, se les va a ir enseñando. Si en la enseñanza de repente puede haber confusión, pues se va a confirmar. Pero si en la enseñanza esta persona dice, es que yo no creo eso y yo quiero irme a otra iglesia que crean eso, está en toda su libertad de irse. Pero es importante que haya un filtro. Entonces, por esta situación de la iglesia que está creciendo, Dios ya me vi una necesidad de hacer esto. Así que voy a capacitar a varios maestros, les voy a enseñar esos principios. ¿Recuerdan ustedes esos principios? Las 20 reglas de fe, ¿no? Un cuadernito chiquito azul para los hermanos más así viejos como yo, de los principios bautistas, pero también las doctrinas, las 20 doctrinas básicas y otras cosas que voy a incluir ahí, pero que es necesario que se tenga. Entonces, es un filtro. Y los nuevos cristianos tienen que pasar por eso, de tal manera que todos tengamos el mismo referente bíblico en cuanto a doctrina, que haya eso. Y entonces esto nos enseña Atanasio. Hay que defender nuestra fe, no es fácil. La proliferación, escribí aquí. Después les voy a enviar este documento, es mío. La proliferación de las falsas doctrinas no cesará, pero lo que sí puede cesar es su intromisión en las iglesias. Es necesario que la palabra de Dios sea el centro de la vida de la iglesia para que ésta sea capaz de identificar falsas enseñanzas y rechazarlas. Hay una gran responsabilidad en los líderes de la iglesia para llevar una alimentación espiritual bíblica y sana. Los falsos maestros suelen usar la Biblia de una manera distorsionada, en la que si la iglesia no tiene bien ejercitada el discernimiento, posteriormente se verá afectada por las falsas enseñanzas. Aprendamos de Atanasio a ser firmes en la palabra y a defender con osadía la sana doctrina de Dios. ¿Sí? Muy bien. Vamos con otro. Ambrosio de Milán. ¿Han escuchado de Ambrosio? ¿Saben algo de Ambrosio? Aparte de la carabina. Ok. Ambrosio de Milán. Ambrosio de Milán es un poco rara su historia y tiene que ver con el arrianismo, en un sentido. Él está en Milán, él es gobernante de esa área de Milán, tiene un puesto, un funcionario público, y el obispo de ahí ya no está. Así que van a elegir a un nuevo obispo. Pero hay dos bandos, los trinitarios
y los arrianos. Así que los trinitarios están preocupados porque no sea un obispo un arriano. Y los arrianos están preocupados porque no sea un obispo un trinitario. Ya se imaginarán la pugna. Así que Ambrosio de Milán va y trata de apaciguar las cosas y está reunida ahí los que van a elegir a su obispo. Y él empieza a hablar, a tratar de conciliar como un político que es y de que busquen la mejor manera y bla, 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 bla. Al final es tan buena su retórica que muchos dicen que ¿por qué no Ambrosio es el nuevo obispo? Y Ambrosio estaba en un proceso de capacitación para ser bautizado, es decir, todavía no era bautizado, no era miembro, por decirlo, de la iglesia de ese tiempo. Así que él acepta finalmente. Y como es un hombre que le gusta prepararse, es un hombre preparado, empieza a estudiar y empieza a prepararse, se bautiza y lo nombran obispo de Milán. Dos características de Ambrosio que tiene que estar en nosotros en este panorama de la iglesia. Número 1, trató de apegarse a las escrituras. Y número 2, bajo su predicación se convirtió, quien después sería el más grande de los teólogos, no solamente de esa época, sino también ahora, Agustín de Hipona. Agustín de Hipona. Agustín de Hipona. Entonces, ahí está Ambrosio. Así que, de gobernante a obispo. ¿Quién puede hacer eso? Solo Dios, ¿no? De gobernante a obispo. Dios usa para su servicio a tanto a hombres incultos como a hombres cultos, como es el caso de Ambrosio. Ahí está, Ambrosio llega a ser obispo y Dios lo usa para incidir en Agustín de Hipona. Nada más voy a hacer un agregado de la influencia del pensamiento filosófico griego. Ambrosio usaba mucho el neoplatonismo para predicar. Entonces, usaba ciertas ideas neoplatónicas y las explicaba. Y eso fue lo que le llamó la atención a Agustín de Hipona, por la manera en cómo predicaba. Y Agustín de Hipona estaba buscando la verdad y finalmente lo convenció esa predicación constante que escuchó de Ambrosio de Milán. Vamos a llegar con Agustín de Hipona. Sí me va a dar tiempo. Vamos a llegar con Agustín y vamos a hablar ampliamente de Agustín de Hipona. Bien. Siguiente personaje, Juan Crisóstomo. Crisóstomo es un sobrenombre y quiere decir boca de oro. Juan Crisóstomo. Juan Crisóstomo era un gran predicador, pero era muy parecido a Juan el Bautista. Era muy parecido a Juan el Bautista. ¿Por qué? ¿Recuerdan la predicación de Juan el Bautista? ¿Cómo le decían los fariseos? ¿Generación de qué? De víboras. Bueno, así predicaba él y así le hablaba a las autoridades. Dicen que en una ocasión la reina, él estaba en Constantinopla y la reina llegó y le dio un presente y él aceptó el presente, pero él le dijo que iba a seguir predicando igual. Ahí no iba a cambiar su predicación. Causó mucha molestia porque era muy directo en su predicación, criticaba a los ricos, criticaba a aquellos que no ayudaban a los pobres, era muy incisivo, era muy penetrante su predicación, tuvo mucha oposición por parte de los líderes políticos de esa época. Al final lo sacan de ahí, se va en el exilio, en el camino en el exilio llega a una casa y ahí muere Juan Crisóstomo. Pero Juan Crisóstomo jamás llegó a amedrentarse y decir, bueno, voy a cambiar mi predicación para no ofender a los políticos de esta época. No lo hizo jamás. Y es digno de reconocer de él porque muchas veces tendemos
a ser, ¿cómo se les llama? Elitistas. Tratamos bien a las personas por su posición social, tratamos bien a las personas ¿por qué? Por su estatus político, o tratamos bien a las personas por su posición económica. Tanto una persona, sin importar su posición económica, su estatus social, tiene el mismo valor delante de Dios como la otra. Y en este caso, Juan Crisóstomo predicaba así. Él fue abogado, ¿sí? Después se bautizó, ingresó a la iglesia y llegó a ser el diácono y después obispo. Fue obispo de Constantinopla. Recuerden, Constantinopla, la ciudad que fundó Constantino, así que él fue obispo allá. Su primer objetivo fue reformar la vida del clero. En aquel tiempo, él empezó a hacer varias reformas, y una de las reformas era decir que los laicos debían llevar una vida más acorde con el mandato evangélico. Había como una separación entre lo sacro y lo secular. Es decir, estoy aquí reunido en este lugar, es un lugar sacro, pero ya saliendo de ahí, yo puedo vivir como quiera. Y él hacía mucho énfasis en eso. No debe ser la vida cristiana así. Tanto en este lugar como fuera de este lugar, tiene que ser una vida igual. Predicó contra la corrupción, contra la inmoralidad, contra el abuso de poder, diciéndolo en términos populares, hermanos. Él no tenía pelos en la lengua, ¿sí? Y obviamente que a muchos les molestó esa manera de predicar. Así que, hermanos, si un día escuchan predicaciones así y les molesta, es porque algo anda mal en nosotros, ¿verdad? No es nada más porque sí la molestia, y tenemos que escuchar. El resultado, bueno, ya lo dije, fue el destierro, y murió en el destierro. Aquí viene lo que les comenté. La emperatriz le hizo donativos especiales a la iglesia. El obispo, o sea, Juan Crisóstomo, el obispo le dio las gracias y siguió predicando igual que antes. Para exiliar a Crisóstomo, se le acusó de una larga serie de cargos ridículos. Crearon toda una situación para esos cargos y finalmente el emperador ordena que Crisóstomo abandone la ciudad. Todo por ser fiel predicador de la palabra de Dios. ¿Qué aprendemos de Crisóstomo? Voy a leer aquí algo que escribí. La predicación directa de Crisóstomo le costó el desprecio de los poderosos y el exilio. Con una gran convicción se mantuvo firme y nunca dejó de predicar lo que la palabra de Dios enseñaba. En la vida de Crisóstomo hay una gran enseñanza en cuanto a la predicación de la palabra. Toda predicación debe anteponerse a cualquier situación que trate de amedrentar al predicador. No debemos amoldarnos a la corriente de este mundo. No debemos permitir que la palabra de Dios sea minimizada o tergiversada para que ésta no resulte ofensiva. La actitud de Crisóstomo es valiente. Hacer eso en nuestro tiempo puede significar desprecio o impopularidad. Seamos fieles al consejo de Dios y proclamemos con integridad su palabra. Finalmente, la palabra de Dios obrará en el corazón de algunos y llegarán a alcanzar la salvación como la hemos alcanzado nosotros. Pero también debemos ser fieles predicadores desde los púlpitos en las diferentes iglesias. Enseñemos a la grey a escuchar la palabra de Dios para que aprenda a deleitarse en ella. Me estoy acordando, ayer vi en la Ciudad de México, no sé si ustedes saben, que se está aprobando o que se está intentando aprobar una nueva ley, la ley trans para niños, en donde los niños apoyados legalmente pueden cambiar su sexo y su nombre en su acta de nacimiento. Es decir, si ellos quieren que se les conozca como si son niños y que les conozca como niñas, pueden hacerlo. Eso es lo que está haciendo el Estado en la Ciudad de México con esa ley trans. Y vi ayer un programa de televisión en donde el moderador invitó a alguien, obviamente a favor de la ideología de género, y a alguien en contra de la ideología de género. Y tanto uno como otro argumentaba.
pero el que estaba argumentando en contra de la ideología de género, a pesar del otro discurso, él se mantuvo firme. O sea, él se mantuvo en su convicción y habló claramente y ahí está. Y nunca trató como de negociar o como decir, bueno, sí está bien esto o esto. No, no, no. Él se mantuvo firme. Tenía sus argumentos y empezó a hablar y los defendió, y para mí los defendió muy bien. Porque he visto en otras ocasiones personas que tratan de defender sus argumentos, pero no tienen argumentos para hacerlo. Lo único que hacen es decir, está mal, pero no hay argumentos. Recuerden que hay gente que está escuchando. Hay gente que es no creyente, que está escuchando y que va a tomar partido por algo o por alguien. Y para eso nosotros tenemos que hacer una buena apología, hacer una defensa de nuestra fe. Y bueno, y en el caso de Juan Crisóstomo, ahí está esta enseñanza. Boca de oro, obispo de Constantinopla y que predicó fielmente la palabra de Dios. Vamos con otro más. Jerónimo. ¿Alguien sabe algo de Jerónimo? Tradujo la Biblia al latín. ¿Perdón? Tradujo la Biblia al latín, la Vulgata. Ok, la tradujo al latín. ¿Qué más? ¿Algo más de Jerónimo? La Biblia que tradujo son las escrituras hebreas. Ok, bien. Bien, muy bien. Jerónimo. Y exactamente lo vamos a conocer como el gran traductor. Jerónimo, el gran traductor. Él nació en el año 340 y murió en el año 420, es decir, que él murió en el siglo V. Murió en el siglo V. Y Jerónimo vamos a resaltarlo en la historia del cristianismo por la traducción que hizo de la Biblia. Él exactamente tradujo la Biblia del hebreo al griego, perdón, al latín. Y se conoce como la Vulgata latina. Para este tiempo, para el tiempo de Jerónimo, el griego ya no es la lengua que domina. Tertuliano es el primero que empieza a escribir en latín. Entonces, el latín llega a ser ya, digamos, como esa lengua que empiezan a usarse en el Imperio Romano y el griego empieza a ser desplazado. Por eso Jerónimo empieza a investigar y a investigar sobre la Biblia y escribir en latín. Ahora, aquí hay algo muy interesante. Recuerden ustedes esto. El canon que forman los hebreos, y que muchos dicen que fue reconocido en un concilio, en el concilio de Jamnia en el año 90, tienen los mismos libros que tiene la iglesia protestante. Porque la iglesia católica tiene otros libros más. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Y lo quiero explicar y quiero que quede bien claro para ustedes. Ya expliqué que cuando se traduce, hay una necesidad de traducir la Biblia del hebreo al griego, porque hay una gran población judía que hablan griegos, los helenistas. Entonces, hacen la traducción al griego y surge la Septuaginta. Pero en esa traducción no solamente traducen los libros que los hebreos tienen, sino hay otros escritos que aparecieron ahí, y como los escritos de los macabeos, como el escrito de Judith, como el escrito de Tobías, y los agregaron y así salió la Septuaginta. Entonces, esta Septuaginta es la que se usa después de los tiempos de nuestro Señor Jesucristo y la sigue usando la iglesia. Ahora, es interesante que cuando los apóstoles o los autores bíblicos del Nuevo Testamento empiezan a escribir, no hacen alusión a ninguno de esos escritos, como si hacen alusión, por ejemplo, al Pentateuco, casi a todos los libros, excepto el libro tal vez de Esther,
no hay referencia, pero casi en todos los libros hay referencia en del Nuevo Testamento sobre el Antiguo Testamento. Pero no hay referencia a esos libros que la Iglesia Católica le llama deuterocanónicos, un segundo canon. Y nosotros le llamamos libros apócrifos, es decir, libros que no tienen ese valor para nosotros como lo tienen los demás libros que reconocemos como inspirados por el Espíritu Santo. Bien, ¿qué pasa con Jerónimo? Jerónimo se da a la tarea de hacer esa traducción, pero él dice, voy a ir directamente con los hebreos. Entonces, voy a ir directamente a qué escribieron los hebreos y de ahí directamente, desde la lengua hebrea, voy a hacer la traducción al latín. Así que no fue la Septuaginta, se fue a buscar directamente los escritos hebreos. Entonces, él, después de terminar su trabajo, propone que tienen que ser excluidos estos libros que no aparecen dentro del canon hebreo. Pero hay algunos obispos que están en Roma y que le dicen a él, no podemos hacer esto porque estos ya son conocidos. Así que Jerónimo solamente hace una acotación al final de su trabajo explicando lo que yo les acabo de decir. Y así se quedan esos libros en la Vulgata. Después hay un concilio, después de la Reforma Protestante, hay un concilio, es el Concilio de Trento. Y en el Concilio de Trento oficialmente se declara que la Biblia, la Vulgata latina, es la Biblia oficial de la Iglesia Católica Romana. ¿Qué pasa a esto? Bien, esto sucede en reacción a que los protestantes que surgen en ese tiempo empiezan a hacer traducciones de la Biblia y algunos empiezan a quitar esos Libros. Aquí les voy a contar algo interesante. ¿Sabían ustedes que Constantino, ya tantos nombres que tengo en la cabeza, hasta se me está olvidando. Nuestra Biblia, Casiodoro de Reina, hace la traducción con los libros deuterocanónicos. Después, Cipriano de Valera sugiere que se quiten esos libros deuterocanónicos. Estas son cuestiones históricas que a veces se desconocen, pero lo que hizo nada más Casiodoro es hacer la traducción de la Biblia como se conocía en ese tiempo. Es después de la Reforma Protestante que esos libros deuterocanónicos son quitados. Y es la Biblia que nosotros ahora tenemos. Interesante, ¿no? ¿Han oído la historia de ese colportor de Inglaterra que viene, Diego Thompson? ¿Alguien ha escuchado algo sobre Diego Thompson? Diego Thompson es colportor, pero también es un promotor de un método de educación, el método que estaba en boga ese tiempo, el método lancasteriano. Y él viene a promover ese método, pero el libro de texto es la Biblia. Bueno, la Biblia que él usaba era la Biblia que usaba la Iglesia Católica Romana en ese tiempo, pero con esos libros también. Pero después lo expulsan de México porque descubren que es protestante. Entonces, bien, ¿alguna pregunta o duda sobre esto, hermanos? ¿Algún comentario? ¿Duda? ¿Vamos bien? ¿Sí? Ok. Entonces, él es Jerónimo, este es Jerónimo, y esto es lo que hace Jerónimo. Entonces vamos a recordarlo por la traducción de la Biblia al latín, y se conoce como la Vulgata. Bien. Por último, vamos a entrar a este personaje, Agustín de Hipona. Agustín de Hipona nació en el norte de África. ¿Sí? Nació en el norte de África en el año 354. Y Agustín de Hipona es un referente teológico tanto para la Iglesia Católica Romana como la Iglesia Protestante. O sea, si hay alguien que es usado
hablando de manera teológica, no solamente es por la Iglesia Católica Romana, sino también por la Iglesia Protestante. Nació en el año 354. Su madre, Mónica, era cristiana. Su padre, no se menciona mucho a su padre, era cristiana. Agustín de Hipona no se casó, tuvo una concubina, se separó de ella, después la dejó y tuvo un hijo llamado Deodato y no se casó con ella. Hablando intelectualmente, Agustín de Hipona era un hombre que siempre estaba en busca de la verdad. Él quería conocer muchas cosas, así que tenía una mente muy inquisitiva y anduvo buscando en todas partes. Estudió retórica, estudió a los filósofos como a Platón, estudió a los epicúreos, a los estoicos. Él anduvo buscando. Se volvió maniqueísta. Los maniqueístas tenían un pensamiento dualista. Y entonces los maniqueístas creían que había tanto el bien como el mal y que siempre había existido el bien y el mal y que hay una lucha entre el bien y el mal. La Biblia no enseña eso, en el sentido de que los maniqueos decían de repente puede prevalecer el bien, de repente puede prevalecer el mal. Yo he dicho esto, que Dios creó todo y que Dios está por encima de todo y Él es creador de todo, las cosas visibles e invisibles. No hay tal dualismo en la Biblia. Así que él empieza a buscar y anda en busca de la verdad. Voy a explicar una cuestión nada más filosófica como para cómo trató de usar él también el neoplatonismo para explicar el origen del mal. El problema de Agustín de Hipona era el origen del mal. Es decir, él decía, ¿dónde se originó el mal? Y entonces él tomó algo del neoplatonismo y lo voy a explicar. El neoplatonismo enseña la existencia de un ser divino llamado el Uno. Entonces aquí está el Uno. Y del Uno se van desprendiendo entidades. Entonces se va desprendiendo y se va desprendiendo y se va desprendiendo, de tal manera que lo que está aquí, aunque se desprendió del Uno, ya no tiene lo que el Uno tiene. Entonces, eso es lo que enseña el neoplatonismo. Así que hay uno y está la creación de las cosas, pero se va desprendiendo de tal manera que el Uno, aunque tiene parte del Uno, ya no es el Uno en sí mismo, por ese distanciamiento. Agustín de Hipona usa eso para explicar el mal. Y entonces él dice, aquí está Dios. Entonces, Dios ha creado las cosas. Pero como esas cosas se han separado de Dios, esa separación ha ocasionado que el mal aparezca. Pero él estaba preocupado porque él no quería que el mal se conectara con Dios. Así que él usó este tipo de pensamiento para explicar el origen del mal. Desde el punto de vista racional se ve muy atractivo. ¿Sí? Y él usa este pensamiento filosófico para explicar eso. Él siempre trató de hacer eso. O sea, Agustín de Hipona no solamente fue teólogo, también fue filósofo. Y él trata de usar la filosofía para explicar su teología. Ese es solamente un ejemplo de la manera en cómo fue desarrollando su pensamiento teológico Agustín de Hipona. Pero cuando su filosofía chocaba con su teología, él no tenía ningún problema en desechar la filosofía y poner en primer lugar la teología. La teología. ¿Cómo se convirtió Agustín de Hipona? Bueno, ya dije que él fue a escuchar a Ambrosio de Milán y sus predicaciones le empezaron a hacer efecto en su cabeza y en su corazón. Y cuenta él, hay un libro de él, para los que quieran conocer un poquito más de él, hay un libro de él que se llama Confesiones. Así se llama el libro de Agustín de Hipona, Confesiones. Él era muy sincero, muy honesto. En una de sus confesiones, él escribió, quisiera ser ya cristiano, quisiera ya tener una vida llena de pureza espiritual, pero no pronto. Algo más o menos así escribió Agustín de Hipona. Él estaba en su casa y escuchó la voz de un niño que decía, toma y lee, toma y lee.
¿Tienen sus Biblias ahí a la mano, hermanos? ¿Sí? ¿Alguien tiene Biblia? Vamos a buscar el versículo con el cual se convirtió Agustín de Hipona, porque él estuvo escuchando ahí esa voz que decía, toma y lee. Eran unos niños que estaban jugando, pero él lo tomó eso como una revelación por parte de Dios. Así que él tomó la Biblia y abrió la Biblia, y vamos a abrir la Biblia, por favor, en Romanos. La carta de Pablo a los Romanos. Romanos capítulo 13. Bueno, hermano, Sí. es que se está generando interferencia en el sonido, parece ser que es del micrófono de Alex. Ok, voy a ver. Ok. Ahí está. Gracias. Ok. Perdón, hermanos. Ok. Romanos capítulo 13, versículo 13. Ok. Romanos 13. Dice, esto es lo que lee Agustín de Hipona. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Con este versículo, Agustín de Hipona dijo, Dios me ha hablado, porque Agustín de Hipona era un glotón, un borracho, un lujurioso, un lascivo. Entonces él cuando lee esto se queda impactado. Y él dice, Dios me ha dicho, debo de andar honestamente, no en glotonería, no en esto, sino me debo de vestir del Señor Jesucristo. A partir de ahí, la vida de Agustín de Hipona cambia. Y Dios levanta a un hombre que ha impactado mucho en el pensamiento cristiano hasta el tiempo presente. Hemos puesto como títulos a Jerónimo, el gran traductor, Juan Crisóstomo, el gran predicador. Ven, Agustín de Hipona le tenemos que poner el título de el gran teólogo, Agustín de Hipona. Él se convierte así entonces con este pasaje. Bueno, lo que decía en Confesiones, una de sus oraciones que le decía a Dios y que creo que todavía no se había convertido, le decía, dame castidad y continencia, pero no demasiado pronto. Entonces pienso que todavía no se había convertido Agustín de Hipona. Esto está en su libro que se llama Confesiones. Así que él se convierte y tiene una vida totalmente diferente. Se convierte, después solicita el bautismo y ya saben quién lo bautizó. ¿Tienen idea? ¿Quién enseñó? Ambrosio de Milán. Ambrosio de Milán, exactamente. Ambrosio de Milán lo bautiza, deja de ser maestro de retórica, regresa al norte de África y después, tiempo después, él se llega a convertir en el obispo de la ciudad de Hipona. Se convierte en el obispo de la ciudad de Hipona. Mucho de lo que escribe, de los primeros escritos de Agustín de Hipona, es contra los maniqueos. Recuerden que él había sido maniqueísta, entonces él escribe mucho contra los maniqueos. Agustín de Hipona tuvo un adversario teológico, Pelagio. Pelagio enseñaba lo siguiente. Es una herejía, obviamente, pero él enseñaba que el hombre nace sin pecado. Es decir, que el hombre puede crecer sin pecado, absolutamente. Y nosotros vemos, es una realidad que vemos en nuestros niños, que desde chiquitos son egoístas, ¿no? Entonces, no quieren compartir, no sé cómo aprenden, pero si quieren hacer daño a alguien, aunque tengan 1 o 2 años, pegan, golpean, saben que eso puede hacer
daño, o sea, el mal ya está en nosotros. Y Pelagio decía que no, que nadie nace así, que todos nacen sin pecado, que después es decisión propia el querer pecar. Y obviamente Agustín de Hipona estaba en contra de ese tipo de enseñanza. Eso es lo que enseñaba Pelagio. También habló mucho sobre la gracia de Dios. Cuando somos redimidos, lo que sucede es que la gracia de Dios obra en nosotros. Con Agustín de Hipona, aquí está Agustín de Hipona, estamos hablando que él muere en el año 430. Después aparece Calvino, y Calvino va a usar mucho la enseñanza de Agustín de Hipona, y entre Agustín y Calvino va a surgir después una enseñanza que teológicamente hablando se conoce como calvinismo. Y Agustín de Hipona hablaba mucho acerca de esto. En un concilio aceptaron lo que Agustín decía en contra de Pelagio, pero no aceptaron la cuestión de la predestinación en un concilio. Rechazaron ese aspecto y se quedaron con todo lo demás de la enseñanza de Agustín de Hipona, que hasta la fecha sigue siendo un debate la cuestión de la predestinación entre algunos y otros. Muy bien. Sin duda alguna, uno de los distintivos de la doctrina de Agustín de Hipona fue la doctrina de la gracia irresistible y de la predestinación. Esas son dos doctrinas que después encontraron un auge muy fuerte en la época de la Reforma Protestante en el siglo XVI. Hay un libro, un referente que se llama La ciudad de Dios. La ciudad de Dios la escribe a Agustín de Hipona en el tiempo de la primera caída de Roma, podemos decir en el año 410. En el año 476 es la caída definitiva de Roma. Y él ya ve eso, la caída de Roma, entonces escribe La ciudad de Dios y hace un contraste entre la ciudad terrena, el Imperio Romano, y la ciudad de Dios. Eso es lo que trata su libro, La ciudad de Dios. Es un libro donde viene mucho contenido histórico, pero también habla de que nosotros no somos de esta tierra, sino tenemos de otra tierra que es la ciudad de Dios. Fue el teólogo más citado durante el periodo de la Edad Media y se convirtió en uno de los grandes doctores de la Iglesia Católica Romana. Y sin duda alguna fue el autor favorito del tiempo de la Reforma Protestante. Bien, he hablado mucho, hermanos, y ustedes han hablado poco. Así que quisiera que preguntaran algo o hicieran algún comentario. Adelante, hermano. ¿En qué punto de todo esto que usted ha comentado, en qué punto podemos ubicar el surgimiento de la Iglesia Católica? Porque estoy viendo que ya hay como que bastante historia, ya hay bastantes tintes, pero ¿en qué punto podemos considerar el nacimiento de esta? En el año 410 aparece un obispo que es León I. León I, en el año 410. Muchos historiadores dicen que él fue el primer papa. León X en el año, León I en el año 410. Entonces, para algunos ahí empieza el surgimiento de la Iglesia Católica Romana. Vamos a verlo más adelante, pero yo pienso que es con Gregorio I. Gregorio I aparece más adelante y muchos más dicen que en realidad él fue el primer papa. Entonces vamos a dejarlo con León I en el año 410, aunque no todavía tiene el título de papa como lo tiene ahora. Quien sí ya llega a tener ese título de papa, podríamos decir que sería Gregorio VII. Lo vamos a ver también más adelante. Entonces, ese sería en el siglo V, hermano. En el siglo V, ¿sí? En el siglo V. Constantino aparece en el concilio de Nicea en el año 325. Estamos hablando del siglo IV. Entonces, en el siglo IV
está el germen y va creciendo, y en el siglo V podemos hablar ya de la Iglesia Católica Romana. Entonces, Sí. todo lo que nos comentó en esos 100 años, de todos estos personajes que nos han platicado, aún la iglesia era una iglesia cristiana. Sí. O sea, el cristianismo con diversos, y empezó a haber diversas introducciones ya de paradigma y sincretismo religioso de esa naturaleza, pero aún era una iglesia cristiana, como Sí. de Ambrosio de Milán, por ejemplo. Sí, era la iglesia cristiana, por decirlo así, era la iglesia cristiana. Y estos personajes que estamos viendo surgen dentro de la iglesia cristiana, que después, porque la iglesia católica va a tratar de validar su origen, Eso voy. que después ellos los toman como sus santos, sus doctores, eso es otra cosa, ¿sí? Eso es otra cosa. Entonces, eso es diferente, pero hablando, o sea, históricamente como lo estamos viendo, está la iglesia ahí. Surgen estos personajes, hay iglesias que se empiezan a reunir, hay obispos que empiezan a destacar, pero todavía no hay una jerarquía, como vemos que va a aparecer posteriormente. Entonces, para validar la Iglesia Católica, ellos toman el pasaje donde Jesús le dice a Pedro, sobre esta iglesia que edificaré, sobre esta piedra o roca, edificaré mi iglesia. Y ellos tienen que hacer eso para decir que el primer papa, ¿quién fue? El primer papa fue Pedro. Por eso tienen que hacer todas esas cosas. Hermano, sí, hermano. Jaime, una pregunta. Usted menciona mucho de esos obispos. Dice que no se bautizaron luego, sino a paso del tiempo. La pregunta es, ¿qué tanto implicaba el bautismo en ese tiempo? Si era más fuerte el bautismo que lo que creer en Cristo. Por lo que usted decía. ¿Dónde estuvo ahí la relación? No entiendo su pregunta bien, hermano. Por ejemplo, usted menciona mucho que varios obispos no se bautizaban luego, si al paso del tiempo se bautizaban. La pregunta es, ¿qué estaba enseñando de aquel tiempo? Si era el bautismo muy importante, aparte de la relación con Cristo. Ok. En este caso mencioné esto sobre Milán, que como que fue una excepción, el obispo de Milán, Ambrosio de Milán, fue una excepción porque él era gobernante, pero sí pensaba bautizarse, pero se aceleró su bautismo porque lo quisieron nombrar como obispo. Entonces, el bautismo, a partir de ahí, con esto que estamos viendo, lo único que hacía es que todo aquel que se bautizaba pasaba a ser miembro de la iglesia. Ya que está tocando eso, el bautismo de infantes, y esto lo recuerdo que lo dice justo L. González, no hay datos fehacientes de que se practicara el bautismo de niños en el primero y segundo siglo, sino hasta el tercer siglo. Hasta el tercer siglo parece que sí hay datos del bautismo de niños, el bautismo de niños. Sobre este tema del bautismo de niños, muchos hablan y para validar el bautismo de niños toman el pasaje del carcelero. Cuando Pablo le comparte el evangelio y entonces dice que él y su casa se bautizaron. Entonces el argumento que usan es, en su casa tuvo que haber niños. Entonces los niños tuvieron que haber sido, ¿qué? Bautizados. Eso es una interpretación. Pero vamos a ver un poquito más adelante cómo resurge esto de otra vez restaurar el bautismo por inmersión, porque lo que fue toda la época de la Edad Media, el bautismo no fue por inmersión. O sea, históricamente hablando, se perdió el bautismo por inmersión. O sea, si eran cristianos y bautizaban el bautismo por aspersión, pero se llegó a retomar después el bautismo por inmersión, desde el punto de vista histórico. Ya les platiqué eso. A mí me impresiona mucho la Didaqué en el sentido de que si no hay agua, en caso de que no haya agua, echar 3 veces y bautizarlos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero que era una excepción. Era una excepción. Nosotros ahora muy fácilmente hasta creamos nuestros bautisterios, ¿no? En nuestra iglesia, está bien. Pero pensemos en aquellos tiempos en lugares lejanos o comunidades lejanas donde no tenían manera como de hacer un lugar para almacenar tanta agua.
y cómo los iban a bautizar. Ahora tenemos muchas cosas que pueden, eso es beneficio para uno y podemos hacerlo así, el bautismo por inmersión. Sí, hermano. Hermano, la cuestión del purgatorio. Sí. Eso lo toman como de alguna base ahí de las, bueno, de lo que escribió Agustín de Hipona. Ahí hay una parte donde se toma alguna expresión o algo de él que luego después lo vienen y dicen, bueno, pues hay manera de que, pues si te mueres pecado, pues vas a otro lugar y todavía por ahí pueden interceder por ti para sacarte de ahí y llevarte al cielo. Ese es algo también que se ha tomado muy importante en la vida de los católicos. Sí. Porque eso, pues, ok, te puedes portar mal aquí, pero no habrás perdido todo, ¿verdad? Tienes una oportunidad de que te den un puchecito y salga, ¿no? Sí. Eso surgió con Gregorio. Él leyó algo sobre Agustín de Hipona. Es Gregorio 1, me parece, lo vamos a hacer más adelante. Y él leyó algo, pero Agustín de Hipona lo dijo así muy como, él no creía eso, pero él lo retoma y surge esa idea, la idea del purgatorio. Y ahí empieza a desarrollarse esa idea. Y esa es otra cosa, porque regularmente muchos católicos piensan que las cosas han sido siempre desde el siglo I así, que han sido así siempre. Y no, se incorporan nuevas enseñanzas. ¿Y por qué? Porque recuerden que dentro de la Iglesia Católica, dentro de sus enseñanzas, de su credo, de sus dogmas, el magisterio también tiene la misma autoridad que las Sagradas Escrituras. Entonces, si el Papa llega a dar una nueva enseñanza, tiene que ser aceptada, porque el Papa es el que la está diciendo. Y si el Papa Gregorio dijo esto, tiene que ser aceptado, porque de alguna manera Dios le ha mostrado o le ha revelado esas cosas y tiene que mostrarse así. Esa es la perspectiva. Por eso la Reforma Protestante rompe con la Iglesia Católica, ¿por qué? Y surge una de las 5 solas, la sola Escritura. Es decir, hace a un lado el magisterio, los cardenales, el Papa, y hace a un lado la tradición. Es decir, es que se ha transmitido esto de generación en generación. Nosotros nos vamos a basar es en las Escrituras. Y ahorita me estoy acordando de eso, siempre uno cosas con otras, ¿no? Pero nada más para reflexión, hermanos. Para que aprendamos de nuestra historia. Martín Lutero era músico. Y cuando él introduce el órgano en la iglesia, lo quieren linchar. ¿Por qué? Porque la música en ese entonces era solo la voz. Y decían, eso no. Introducir instrumentos es pecado. Él hizo un canto, Castillo, hizo muchos. Nosotros tenemos uno en el himnario bautista, Castillo Fuerte. Castillo Fuerte. E introdujo la música. Zwinglio pensaba él, no, nada de instrumentos. Nada de instrumentos. Entonces, alguien dice que tendemos a repetir la historia. Nada más para reflexión, hermanos. Yo no he dicho nada. Adelante, hermano. No tiene que comentar, toda mi pregunta iba encaminada porque estaba así analizando lo que usted estaba comentando, estaba rumiando todo lo que usted estaba comentando. Y me llama muchísimo la atención, y por eso para allá mi pregunta, que en todo este tiempo, hablando de iglesias cristianas, no se ha mencionado a María ni la idolatría por ningún lado. Es decir, me queda claro que todo esto obviamente es un invento moderno, obviamente introducir la adoración a este personaje, pero me queda claro que ningún personaje de estos importantes mencionó nada. Entonces, por eso a mí me sorprende con los familiares que tenemos, ¿verdad? ¿Cómo se defiende tanto esta postura de la idolatría? Sí es nueva. En realidad los padres de la iglesia, la historia misma, que esto es historia, al final de cuentas, no se puede cambiar la historia por más que la quieras manipular. Pero ¿cómo es que no se ha introducido la idolatría todavía en estos puntos? No, por lo que veo, ninguno de ellos trató ese tema para nada. Entonces, eso es lo que me sorprende un poquito, o mucho más bien, cómo es que se ha manipulado esto, cómo los católicos romanos en muchas ocasiones,
cuando yo fui católico, no nos preocupamos por ver la verdadera historia detrás del mito. Eso no es la novela, ¿verdad? Ok. En María. Entonces, sí me llamó la atención y sí es importante, digo, se me hizo importante mencionarlo porque hemos tocado muchas cosas, fantasía, bautismo infantil, cosas así, pero no la marionatría, que es uno de los principales cultos hoy en día de la Iglesia Romana. Lo único que hemos mencionado, lo único que hemos mencionado es el término Theotokos, que fue de que vamos a ver eso, no lo vamos a ver ahora, lo vamos a ver después, sobre el nacimiento de Jesús, porque surgió un término, Theotokos, que decía Madre de Dios. Y entonces algunos decían, no puede ser la Madre de Dios, Jesús. Sería Cristotokos, la Madre de Cristo. Pero ahí aún no se habla sobre María. El punto es una cuestión sobre cristología. Es decir, si Cristo es Dios o Cristo es hombre. Pero más adelante yo voy a subir, le voy a pedir al hermano que suba en la plataforma este documento que es un resumen mío, y también voy a subir ahí, para los que quieran verlo, cómo se fue desarrollando la mariolotría. Cómo fue surgiendo primero la cuestión de su virginidad, que siempre virgen, después de su santidad, que no pecó, y después de su ascensión. Porque varios concilios de la Iglesia Católica fue subiendo el rango de María hasta que quedó como la Inmaculada y siempre Virgen María. Pero eso fue surgiendo en cada uno de los concilios. Yo les voy a voy a subir ahí en la plataforma un cuadro donde viene eso de la mariolotría. Hermano Manolo, perdón, hermano Manolo y luego el otro hermano. Es un poquito una reflexión en cuanto a la pregunta de cuándo surge la Iglesia Católica. Y ya revisando y haciendo recuento de lo que hemos ido estudiando, yo la mejor forma que lo entiendo es como si partimos de tener en un balde agua pura, que es la doctrina cristiana, y poco a poco empieza a caer una gotita contaminada. A través del tiempo llega el momento en que el agua ya se ve turbia y llega la Reforma. Llega la Reforma y dice, no, esta agua ya está muy contaminada, la tenemos que limpiar. Yo creo que es difícil definir un punto preciso en la historia en cuanto al inicio de la Iglesia. A mí ya me quedó muy claro que Constantino, por la cuestión de la política y pues el trasfondo político, económico, cultural de los romanos, se empiezan a incorporar figuras de autoridad, y ese es lo que es el inicio de la jerarquía católica que más adelante se consolida. Entonces, en resumen, yo siento que es un proceso, que no hay un punto específicamente claro para decir aquí empieza el catolicismo. Ok, hermano. Ya tiene 10 en esta parte del curso, la mitad del curso. Muy buena metáfora que usa, hermano. No sé si es de usted o la ha escuchado en otra parte, pero describe muy bien lo que yo pienso sobre la historia del cristianismo, de la iglesia. Porque vamos a aprender, hermanos, y a veces hay hermanos que no conocen muy bien la historia y pueden distorsionar algunas cosas. Por eso es importante conocer. Pero sí, por eso yo digo que a partir de Constantino está el germen. O sea, mi metáfora es un germen. Ahí está el germen, la semilla. Ya está. Va creciendo, pero no se ve todavía nada. Pero va creciendo hasta que se llega a ver el árbol de la Iglesia Católica Romana. Pero, y esa es la cuestión de cómo vamos a explicar eso, pero no lo quiero entrar ahorita. Vamos a hablar, cuando hablemos sobre la historia de los bautistas, vamos a hablar sobre cómo tenemos que ver la historia dentro de la Iglesia Católica Romana, y lo mencionó muy bien el hermano. Hay esa agua
totalmente turbia y viene una reforma radical. Recuerden que Martín Lutero era un sacerdote. Y él se convierte a través de la lectura de Romanos. Pero bueno, vamos por eso. Por último, hermano, el hermano, por favor, hermano. Disculpen sus nombres, hermanos, disculpen, ¿eh? No, el otro hermano, porque sí, hermano, por favor. A ver, ya me acordé, hermano Manolo, ya me quedó su nombre. Usted me dijo la vez pasada su nombre, Esteban, hermano. Jaime, yo. Perdón, Jaime. Ok. Jaime y Samuel. ¿Quién es Samuel? No, la verdad que... Bueno, no se me va a olvidar su nombre porque mi segundo nombre es Samuel, Gabriel Samuel. Ok. ¿Ese qué 10? Hermano Jaime. Una pregunta, por ejemplo, hace como unos 7, 8 años, el Papa publicó en los libros del Vaticano y cómo la gente le cree más a un hombre que a la Biblia. Dice que no es cierto que Jesús nació en un pesebre, que no había ni chivita, ni vaquita, ni nada. Y como comparto yo mucho con la gente católica, lo creen así ciegamente. Y, pero ¿cómo crees tú lo que dice un hombre a lo que dice la Biblia? Entonces ya lo quitó, de plano ya lo quitó, que no había ningún animal cuando Jesús nació, que estaba solo. Pero ¿cómo se pone a decir tanta barbaridad este hombre? Y la gente lo cree. Por otra parte, ya también desapareció el limbo, que el limbo ya no es cierto, que son puras mentiras, dijo el Papa, y la gente también le cree. Ay, señor, está tremenda la cosa. Ok. Muy bien, amados hermanos míos, hemos terminado este periodo y vamos a entrar en el siguiente periodo, que es la iglesia medieval, ¿de acuerdo? Es el cuarto periodo, la iglesia medieval. Voy a subir esto entonces aquí en la plataforma, le voy a pedir al hermano que lo suba. Esto que voy a subir es un resumen mío sobre parte del libro de Justo de Helio González, pero también vienen reflexiones mías sobre algo que toco aquí. Hay cosas que no he dicho aquí, pero hablo mucho acerca sobre el desarrollo del arminianismo y el calvinismo en la época de la Reforma Protestante. Después de la iglesia medieval, vamos a entrar a la iglesia reformada y por último a la iglesia contemporánea. ¿De acuerdo? Pues vamos a orar y vamos a dar gracias por este momento. Padre Santo, muchas gracias porque nos tienes con bien. Bendice a mis hermanos que están, los veo, Señor, aquí, pero estamos lejos físicamente. Te doy gracias por la vida de cada uno de ellos. Suple sus necesidades, ayúdales en sus dificultades. Guárdales, por favor, de todo mal, de todo peligro. Y bendice a cada una de sus respectivas iglesias. Te alabamos, Señor, y te bendecimos y te damos gracias por todo. Y permite que podamos seguir aprendiendo más de tu historia y que siempre te tengamos presente, que tú estás por encima de todo, porque tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. A ti sea la honra y a ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Nos vemos, hermanos. Que tengan un buen sábado y un buen domingo. Dios les bendiga. Adiós.